Ahí está bien, Cris. Ahí se escucha bien. Sí, gracias. Pues nos vamos a regresar, hermanos, a donde nos quedamos nosotros, en el capítulo 3. Según yo, terminamos la parte de la página 24 donde dice Levítico, el mantenimiento de una relación viva. ¿Terminamos ese o no lo terminamos? Acuérdeme porque... Página 24, hermana. Creo que ahí nos quedamos, ¿verdad, hermana? Sí, ¿verdad? No. Creo que íbamos, terminamos ese punto y íbamos a seguir el nuevo pacto en la sangre de Cristo, ¿verdad? Creo que ahí vamos a seguir. Bueno, habíamos dicho así para un rápido recordatorio que habíamos visto que en este contexto, en este capítulo, regularmente nosotros como seres humanos, cuando escuchamos la palabra sangre, regularmente o vemos todo ese tipo de cosas con relación a la sangre, nos causa cierto, como cierto escozor, ¿verdad? Como cierta, me da cosa escuchar, sobre todo si ve películas sangrientas, pues está relacionado con muerte así, o que algo está mal. Habíamos visto algo de eso, pero sin embargo, vemos que en la Escritura, en la Biblia, la sangre significa otra cosa, tiene otra connotación. Para Dios la sangre es vida, y la Escritura nos lo dice así, que en la sangre está la vida. Entonces, vemos cómo aquí para Dios el derramamiento de sangre nos hace parte de su familia. Y vimos varios ejemplos, que fue muy interesante cómo él, después de que saca cuando hace pacto con Abraham, ¿sí? Hace un pacto de sangre. Y todo esto que les acaba de explicar el hermano cae así como anillo al dedo. Hacen un pacto, ¿sí? Se sacrifica un animal y después de ese sacrificio, y acuérdense que sacrificio en todo lo que hemos estado estudiando significa que tenemos que, y eso es lo que sucede. Hay un pacto de Dios con Abraham y después de ese pacto ellos se sientan y comen. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué sucede cuando están en el Sinaí? Otra vez hay un pacto, Éxodo 24, acuérdense, Éxodo 24 y comienza el pacto de Dios con Israel cuando Dios los hace su pueblo. ¿Y qué sucede ahí? Hay sacrificios, matan ahí los animalitos y luego Moisés los baña en sangre. Bueno, no que los bañe, pero los rocía en sangre. Y después, ¿qué hacen? Se sientan a comer. Entonces, acuérdense, para la palabra sacrificio es, obviamente, sacrificar el animalito, pero comer. Sí, es una fiesta, hermanos. Es una fiesta. Y eso vimos también, que es todo eso, lo que va a suceder es que el sacrificio o la parte de la sangre es ese pacto que comienza o se firma y nos hace parte de la familia de Dios. Vimos todo eso. Y que todos los rituales que hay en Levítico son como la medicina para que todo el sistema que Dios ha querido para nosotros como familia, para que nos mantengamos parte de esa familia, parte del pueblo, y para no enfermarnos, si lo quiere ver desde ese tipo, para no enfermarnos, hizo todo un sistema sacrificial, que son todos los que hemos visto, los sacrificios del holocausto, el olá, los hatat, y todos esos que hemos escuchado y que hemos aprendido, es todo eso. Pero ninguno de esos, acuérdense que ninguno de esos con ese es para ganarme el favor de Dios. Es porque es para caerle bien a Dios y que me permita pasar la primera puerta y luego la segunda y luego la tercera, ¿no? No es para eso. Es para mantenernos, Dios quiere mantenernos como parte de su familia, como parte de su pueblo. Sí, entonces cuando se violaba cualquiera de los 10 mandamientos, automáticamente quedabas fuera del pacto. ¿Qué significa quedar automáticamente fuera del pacto?
Quería decir, imagínense que todo el Dios nos hubiera puesto un apellido, que regularmente decimos en chistes, hay un chiste, sería Pérez, ¿verdad? Porque le dijo Dios a Adán, Pérez serás, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer, vamos a tomar ese, si usted alguna vez ha escuchado ese chiste cristiano, ¿verdad? Que si no lo conoces, es que cuando Dios le dice a Adán y a Eva que no coman de ese huerto, entonces le dice a Adán, ¿verdad? No comas de ese árbol que está ahí, porque ciertamente perecerás. Entonces nosotros, como somos bien listos, los que hablamos español, separamos esa palabra, eso, y decimos perecerás en lugar de perecerás, ¿verdad? De una palabra hicimos dos, perecerás. Entonces vamos a suponer, ¿ok? Que Dios hizo su familia y todos nos apellidamos Pérez. Yo no me apellido Pérez, ¿verdad? Pero vamos a suponer que todos somos Pérez. Entonces cuando entramos al pacto, Él nos hace parte de su familia, nos hace parte de su pueblo. ¿Qué pasa cuando el pueblo, que seguía aplicando, pero de alguna manera en este contexto, qué pasaba con el pueblo de Israel cuando violaban alguno de los 10 mandamientos? Se les ocurría y compraban, se iban a la tiendita más cercana, ¿verdad? Ahí con los filisteos o con cualquier otro de los pueblos, se iban a la tiendita más cercana y encontraban ahí unas figurillas de los dioses paganos. Ah, mira, esta está bonita, me la voy a llevar, la voy a comprar. Y se la llevaban al campamento de Israel. ¿Qué pasaba con eso? ¿Qué estaba sucediendo? Caían en idolatría. Entonces, automáticamente, cuando eran descubiertos, ¿qué pasaba con esa gente? ¿Y nada más los sacaban? No, ¿qué les hacían? Los eliminaban, o sea, los mataban. ¿Por qué? Es que hagan de cuenta que lo que decía Dios es que ya no eres Pérez. Ya no eres Pérez. Ahí sí, Pérez. Ya ve que tiene sentido por qué Pérez serás. Porque cualquier violación a los mandamientos los hacía Pérez. Perecerás. Perecerás. Los que caían en adulterio, ¿qué pasaba? Perecerás. O sea, perecían. No había forma de, o sea, era el pago o lo que merecías por haber violado cualquiera de los mandamientos era la pena de muerte. Pero también vimos que el sistema sacrificial era para aquellos, vamos a llamar, para aquellos pecados que eran inconscientes. ¿Cuáles eran? De alguna manera, por ejemplo, cuando tenían flujo de sangre, cuando tocabas un muerto, accidental o a propósito, ¿no? Por ejemplo, puedo decir a propósito, por ejemplo, cuando fallecía un familiar, fallecía un amigo, pues obviamente tenías que estar, acompañabas a la familia por la pérdida del amigo, del esposo, de la esposa, del primo, del sobrino, se ponían tristes y obviamente al estar adentro de esa casa se contaminaba según lo que había establecido Dios. Entonces Dios había preparado todo un sistema ritual precisamente para perdonar ese pecado. ¿Sí? Y vimos todo ese proceso, ¿verdad? Que era primero te ponías a cuenta con tus amigos, con tus hermanos, y luego ya después presentabas cada uno de los pasos, ¿verdad? Ahí vamos abriendo las llaves maestras, acuérdense, vamos usando las llaves para ir pasando hasta llegar al final, que es el holocausto, donde ya hacemos una entrega total a Dios, donde ya hacemos prácticamente llegar a ese punto, hermano, es llegar a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Estar adorando a Dios, donde entregamos todo a Él. ¿Sí? Y ya tenemos una comunión completa. Ok, entonces vimos esa parte y vimos cómo todo lo que aplicaba a esto de la sangre, el contexto, ¿verdad?, que tenía. Pero hemos visto ahora vamos a seguir viendo cómo este pacto se cumple en Cristo. O sea, el nuevo pacto. Que ya con esa introducción va a ser mucho más fácil para usted entender este segmento. Es que vamos a la página 24, en el último párrafo donde dice el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Esta narrativa, o sea, la anterior, los puntos anteriores del capítulo, culmina en Jesús, en la cena del Señor, o sea, en la Eucaristía. Y no se asuste, hermano. Cuando decimos Eucaristía no es porque nos la estamos robando del catolicismo apostólico romano. No. La palabra Eucaristía es una palabra que aparece en la Biblia. Okay, cuando toman la cena, la palabra
es Eucaristía. Entonces se refiere a la cena del Señor. Cuando el Señor, antes de ser entregado, antes de ser crucificado, Él realiza una... ¿Pero qué está haciendo ahí? Están haciendo una comida. Una comida, ahí van a comer. Y va a ser un sacrificio de paz. Porque iban a estar en paz con Dios y van a comer. Entonces, se fija, si nosotros los cristianos para todo hacemos fiesta. Y qué mejor que esa fiesta, ¿verdad? Obviamente todo el contexto de todo eso hay más, es la Pascua, existe todo eso, ¿verdad? La paz, pero al fin de cuentas es una fiesta, es un sacrificio porque se come. Entonces es importante. Entonces dice ahí, en la cena del Señor tomó la copa y dijo, esta es la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas 22:20, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención esto, hermano. Mire, cuando a mí siempre me va a escuchar relacionar esto de mi trasfondo, de dónde Dios me sacó. ¿Y por qué Dios me muestra eso y de dónde lo sacó? Obviamente cada maestro tendrá su propia forma de enseñarlo, su propia conclusión, pero a mí siempre me lleva el Señor a esa parte porque me muestra de dónde me sacó el Señor. Fíjese bien, dice que esa es la copa de mi sangre. Cuando usted era católico, los que fueron católicos, o si todavía usted es católico, yo no sé, apostólico romano, ¿verdad? Porque no sé si es católico ortodoxo. ¿Verdad? Pero yo no sé. Pero vamos a suponer que usted todavía, o usted tiene un trasfondo, es decir, usted viene de ese trasfondo cultural, religioso, católico, apostólico, romano. Levante su mano a cuántos de ustedes les dieron la copa para que tomaran el vino ya consagrado. No la daban. Hasta ahora no. No, sí la daban, pero los que estaban confirmados y bautizados. A mí me dieron para la primera comunión. Para la primera comunión. Para la primera comunión. Allá solo mojaban la hostia. Pero ahora pasan la copa, pero antes solo la mojaban. Solo la mojaban y le decían. No. ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Cuántas veces le dieron la copa cuando fue a misa? A mí nomás Una vez. Ok. Interesante, ¿no? O sea, si estamos celebrando, fíjese muy bien, hermano, fíjese muy bien. El cura se la tomaba. Exacto. Y el cura tomaba la hostia. Gracias, hermano. Solo la mojaba. Solo la mojaba. El cura se la toma completita, hermano. Sí, para que se recuerden, ¿eh? No, Es nomás. sí les daba, sí les daba. ¿Verdad? Sí les daba. Ok. Limpiaba por todo alrededor y después limpiaba Ok. mucho alrededor. El cura les daba. Gracias, hermana. Sí se acuerda de eso, ¿verdad? Bueno, fíjese muy bien. Fíjese lo que Dios me muestra o lo que Dios me muestra a mí cuando leo ese tipo de cosas y aprendo estas cosas. Cuando estudio y aprendo, leo y Dios me muestra y lo relaciono. A ver, ¿a mí cuántas veces me dieron la copa? Tal vez en mi primera comunión. O sea, no recuerdo, hermanos, 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Sí, pero resulta que fui católico apostólico romano por 27 años. Y solo participó en la comunión. ¿Y solo participaba de qué, hermano? De las obras del cura. No, hermano. Porque es verdad. No, Cuando le dan la copa, primero le toma el cura y la limpia y hace la no, no es cierto. Sí, así hace. Claro que no es cierto. Le voy a mostrar que no es cierto. Lo primero que le daban era el pan. El pan. Y lo único que le daban era decirle, este es el cuerpo de Cristo. Y usted lo recibe. Y había 2 formas. En Latinoamérica usted no podía tocar esa olea, galletita. No la podía tocar. No. En Latinoamérica no se puede. No se puede tocar. Cuando yo llego aquí a Estados Unidos se la daban en la mano. Porque yo fui a misas en inglés, hermano. Entonces yo aprendí. Entonces yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, llegaba la gente, fíjese muy bien. Llegaba la gente, ponían las manos. Y el cura les dejaba la hostia aquí en la mano y luego ya la misma persona la tomaba y se la comía. Que antes uno sacaba la ley. ¿Ok? Sí, sacaba la ley. Pero eso era todo lo que pasaba. Antes de eso se realizaba, ¿verdad? La consagración y el cura se aventaba toda la copa. ¿Verdad? Toda la copa. Después de eso había ocasiones especiales
donde el cura, ¿sí?, le remojaba la hostia y se la daba. Allá en las misas, sí. Y se la remojaba. Y había ocasiones extra especiales, les voy a decir cuáles, por ejemplo, en las bodas, en las confirmaciones Y en el y raras veces en la primera comunión. Y casi bien especial cuando se realizaban bautizos en personas adultas. Eso también me tocó verlo a mí como católico apostólico romano. Esas eran las únicas ocasiones especiales donde se daba. Pero ¿a qué voy a este punto, hermano? El punto es que el pacto se establece ¿con qué, hermanos? Con sangre. Y se la estaban negando. En el catolicismo romano le estaban negando el pacto con la familia de Dios. Pues sí. Y sí, sí. ¿Ya se fijó? Sí, porque no daban la copa, Porque- solo Nomás le daban el pan. Es como la mitad. nomás la mitad. La mitad. O sea, es una media verdad. Y las medias verdades no existen. O es verdad o es mentira. No existen las medias verdades. Tampoco existen las medias mentiras. O es mentira o no es. Bueno, ¿Es verdad o es mentira? Entonces, ¿qué le estaban dando, hermano? Le estaban dando a tole con el dedo. Y le voy a decir por qué a tole con el dedo. Porque le remojaban la hostia, se la daban. Y entonces, yo lo invito a usted a que vaya a la Escritura cuando sucede este acontecimiento, cuando el Señor mismo, después de haber terminado de cenar con sus amigos, con sus compas, con sus compadres, con su élite, con aquellos que serían el pilar de la iglesia, los pilares de la iglesia, los 12 apóstoles. A uno de ellos, ¿qué le sucede? ¿Qué le hace Dios? ¿Qué le hace Jesús? Le remoja. Bueno, dice, aquel que remoja es el traidor. ¿Qué les está diciendo la iglesia católica, hermanos? Les está diciendo bola de traidores. Eso es lo que les está diciendo la iglesia católica. Pero como nunca leíamos la Escritura, lo último, nunca, hermanos. Usted cuando fue católico apostólico romano, ¿cuántas veces leyó? Usted, leer la Escritura no significa ir a misa y que le lean usted el Evangelio y que y usted la oyó. Usted no la leyó, usted la oyó. y lo mismo, porque ellos repiten las misas, es lo mismo, ir a oír lo mismo. Es oír lo mismo. ¿Cuántas veces usted como católico apostólico romano realmente se sentó, agarró la Escritura, la abrió, la leyó, para darse cuenta o para decir, a ver, ¿será cierto lo que me dijo el sacerdote? Me voy a llevar el misal, a ver si es cierto. ¿Cuántas veces lo hizo, hermano? Pocos católicos apostólicos romanos como yo, que eran malos, porque los buenos católicos apostólicos y romanos no hacen nada. Los malos como yo, sí, me llevaba el misal. Si usted le daban el misal y si no sabe qué es el misal, era la hojita que le daban cuando llegaba a misa. Yo me la llevaba a mi casa y me ponía a leer. Allá ni misal. Porque yo quería saber si era cierto lo que el sacerdote había dicho y muchas veces me daba cuenta que no era cierto. Y una de esas cosas que primero me empecé a dar cuenta son estas cosas. Y cada vez que se tocan este tipo de temas, me trae a la memoria ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que me llama la atención, hermano, y siempre se lo voy a traer porque lo que le quiero mostrar, además de que aprenda que Dios nos hizo parte de su familia, es que de dónde lo sacó el Señor. ¿De dónde lo sacó el Señor? Y en el Nuevo Testamento, sigamos ahí, la expresión por su sangre no es una mención aislada de fluido, ni un mero sinónimo de muerte. Es una taquigrafía teológica para decir, por el pacto, grábese muy bien esta frase, por el pacto inaugurado por su sangre derramada en la cruz. Jesús no se escurrió, hermano, como derritiéndose. Jesús vertió toda su sangre en esa cruz para inaugurar el pacto. Qué bonito, qué interesante, hermano. Y eso era lo que Jesús estaba diciendo que iba a pasar cuando les da de comer el pan y les da la copa. Y les da la copa.
Entonces fíjese lo que hace la Iglesia Católica. Cuando llega gente, los mismos católicos, los mismos teólogos católicos, son inteligentes, hermanos, son seres humanos que piensan. No, pero hay algunos, hermanas, mi punto es que hay católicos inteligentes dentro del magisterio católico, teólogos importantes, que son los que están al lado del Papa para decirle, oye, fíjate que aquí vamos a analizar. ¿Sí? Entonces hay algunos de ellos que le dicen, espérate. ¿Cómo que no le vas a dar la copa al pueblo? Si la Biblia dice esto y 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 esto. Entonces fíjese, los que están siempre a favor de una cosa, ¿verdad? Siempre van a inventar una mentira sobre otra mentira. Se inventaron una palabra: concomitancia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa palabra? ¿Cómo? Concomitancia. Concomitancia. Fíjese a qué grado llega de ignorante el católico. La busco en el diccionario de la... Concomitancia. Y como empezaron la gente que empezó a preguntar, dijeron, es que está la concomitancia. ¿Y qué es eso? Se la explicaron así. A ver, cuando tú te comes un trozo de carne, ¿tiene sangre? Aunque sea poquita, ¿tiene? Pues ahí está, pues cuando te damos el pan, como ahí está el cuerpo de Cristo, pues ahí va la sangre, ¿sí o no? Y todos, como somos ignorantes, no leemos la Escritura como católicos apostólicos romanos. Pues sí es cierto. Cuando yo me como un bistec, pues tiene sangre, entonces ya me estoy comiendo. Y como esa oblea para el catolicismo romano es literalmente, no es simbólico, es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Es literalmente. ¿Se fija, hermano? Entonces, todo eso, hermano, se fija, todo eso no lo enseña la Escritura. No. Son aberraciones a lo que enseña la Escritura. ¿Qué nos enseña la Escritura con respecto a la sangre? Por su sangre, que somos parte de la familia de Dios, que somos parte de su pueblo, que formamos a ser parte. Vamos a atender, ahora sí tenemos, esa es la verdadera comunión, hermanos. Una comunión, pero antes en el Antiguo Testamento se tenía que repetir esto una y otra 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 vez. Cuando llega Cristo en el nuevo pacto, Él es quien es, según lo que leímos ahorita, según lo que aprendimos ahorita en este pedacito. Él es nuestro pacto. Entonces, por eso, hermanos, tiene sentido que ya no tiene que entrar Cristo una y otra y otra y otra vez. ¿Y qué es lo que hace el catolicismo romano? Sacrifican a Cristo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Cada vez que hacen una misa en todas las iglesias de todo el mundo. Pero la Biblia dice que solo una vez y para siempre. ¿Ya se fijó, hermano? Cuando uno estudia la palabra de Dios, hermano, Dios te revela cosas que dices, caray. A ver, y si de pronto no te cabe en la cabeza o en tu corazón, pues preguntas. Oiga, hermano, fíjese que yo leí esto y como que no me entra, pues si usted nos ha enseñado esto, la palabra dice esto, Dios dice lo otro. Se fija, hermano. Esas son las cosas que a mí me llaman la atención. Entonces acuérdese, por el pacto inaugurado, por su sangre derramada en la cruz. Así lo establece Jesús al tomar la copa. Lucas 22:20, y así lo asumen los autores sagrados. ¿Quiénes son esos autores sagrados? Por ejemplo, uno de ellos, yo creo que el más famoso, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:17 que recibimos redención y perdón por su sangre. El mismo apóstol Pablo en Colosenses 1:20 nos dice reconciliación y paz por la sangre de su cruz. El autor de Hebreos en capítulo 10, versículo 19 nos dice acceso confiado al santuario por la sangre de Jesús. Y finalmente en Hebreos 9:12 y Apocalipsis 1:5 dice que y purificación real de la conciencia por su sangre. No nos dice con su sangre, dice por su sangre. Entonces cada vez que usted lee en la Escritura por su sangre, es por el pacto inaugurado por su sangre derramada en la cruz.
En cada caso, hermanos, la sangre evoca el nuevo pacto, por el cual Dios se obliga a sí mismo en gracia y nos incorpora como su pueblo. Su sangre nos une a Dios definitivamente, no solo sellándonos como familia eterna, sino haciendo posible, además, una purificación radical que limpia conciencias para acercarnos sin miedo. Hebreos 9:14. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros nos debemos acercar con miedo. Sería un error. Confiadamente a mi Señor. Con usted como católico apostólico romano, yo le garantizo muchas veces que usted cuando ya después de la consagración usted se levantaba y se formaba, hacía su fila, seguramente iba pensando, Señor, ¿y si te habré confesado todos los pecados? Y iba usted con miedo, no sabía y sobre todo iba con miedo, fíjese muy bien, y no me va a dejar mentir, iba con miedo formado a que no se le fuera a caer la hostia. ¿Qué hubo? ¿Ya ve? Si le digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano, hermano. Es porque yo viví esas cosas. Yo pasé por esas cosas. Y cuando llego al conocimiento de Cristo con esto, hermano, a mí, ¡wow! Es cierto. Ahora voy gozoso. Cuando llego a la iglesia, voy por el gozo de ver a mi Señor, porque voy a adorar al Señor. No voy con miedo, así que me vaya a regañar el padrecito, o que se me vaya a caer la hostia de la boca, o que si me dan un poquito de la copa, se me vaya a derramar aquí, entonces vaya a contaminar. Hermanos, todas esas cosas son cosas que inventó la Iglesia Católica. No sé de dónde las sacó. Pero cuando vamos a la Escritura nos da gozo, libertad, paz, tranquilidad, perdón. Amén. Y nos da amor. Y ese amor nos quita todo temor. Y en la Iglesia Católica vives con un temor, hermano. Por eso hacen cosas, porque están viviendo en un continuo temor. Y nunca es suficiente. Al final les pregunta usted, ¿y cuántas de esas cosas tienes que hacer? Pues no sé. Porque se mueren y entonces nos tienen que seguir haciendo las misas. Exacto, eso digo yo ahorita. Todavía muchos años de muertos. ¿Se fija? 30 años de muertos y siguen año con año haciendo misas, pagando. Fíjese, ve, cuando usted forma parte de una nueva familia, ¿cómo forma parte usted de una nueva familia? Por ejemplo, yo formé parte de la familia Macías. ¿Cuándo formé parte de la familia Macías? Cuando me casé con mi esposa, ahora formé parte de la familia Macías. Me tuve que volver a casar otra vez para volver a formar parte de la familia. Es que no estoy seguro, hermanos. No estoy seguro si... Yo sé, a veces mi suegra... Cada año Yo sé que a veces las suegras son difíciles, ¿no? Pero eso no quiere decir que ella me saca de la familia. O sea, soy de su familia porque me casé con su hija. Yo hice Gracias, hermano. Hice un pacto con mi esposa. Entonces, quiero que lo vea desde ese punto. Entonces, eso forma ahora parte de la familia Macías. Entonces, ¿cuál es el pacto que hace nuestro Dios para formar parte eternamente de la familia de Dios? Por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por su sangre. ¿Y cuántas veces la derramó? una sola vez y para siempre. ¿Se fija que no necesita? Es como decirle a Cristo que se vuelva a matar otra vez. Vamos a matar otra vez a Cristo porque no estoy seguro si realmente me acepta o no. ¿Se fija qué ridículo? Cuando lo lleva al ridículo, ¿es ridículo lo que hacen? Muy bien, vamos a seguir entonces. Perdón. Sigue. Escudriñando, como dice usted, y ustedes, gracias, ¿verdad? Enseñándonos, se nos va despejando todo en la mente y va cayendo todo en su lugar. Pero vamos viendo como que el camino va, se va aclarando esa neblina. Sí, hermano, muchas gracias. De verdad. Entonces, gracias, pastor. Y para mí es maravilloso también, hermano, porque y el primero que se sorprende soy yo. Cuando yo estoy leyendo eso, lo tienen que saber mis hermanos. Esto lo tienen que saber. Sí, da gozo, hermanos. A mí esto me da energía. Mire, yo no sé si esto...
A mí el Señor me reanima, hermano, me revive. Yo me puedo sentir mal, usted me oyó, no, pero el Señor me da fuerzas como búfalo, hermano. Sí. Cuando se trata de estudiar de la palabra de Dios, me da fuerzas como búfalo. Y no me siento enfermo mientras estoy hablando, hermano. Yo siento que el Señor me da más fuerzas y más fuerzas y más fuerzas. Y me gozo, hermano. Y me gozo más cuando veo que mis hermanos me entienden. Que el Señor dijo, ya te los conecté. O sea, ya están ahí. Eso es un gozo para cualquier maestro. Que usted le llame la atención de la persona y lo enganches en lo que estás ahí para que Dios pueda transmitir lo que le quiere transmitir. No lo que yo le quiero transmitir, hermano. Yo le quiero transmitir gozo, pero el Señor lo que le quiere transmitir es sabiduría, conocimiento, verdad. Eso es lo que Dios le quiere transmitir. Y por eso Jesús, seguimos ahí leyendo, dice Jesús no solo abre el camino, como bien decía la hermana, no solamente hace eso, Él es el camino. Juan 14, 26. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. O sea, si no es por mí, dice el Señor. Nadie, hermano. Mire, eso me hizo recordar algo que le voy a platicar. Cuando una vez yo estaba platicando con mi mamá y ella les gusta mucho las representaciones de la cena del Señor. Sí, le gusta mucho. Y tiene una muy bonita, muy grandota, así, muy bonita, que le regalaron unas monjitas que mi papá atendía ese lugar que les ayudaba a hacer reparaciones ahí. Entonces le regalaron ese cuadrito. Y yo le platicaba a mi mamá con respecto a eso. Le dije, mi mamá, pero pues ahí ¿quién es el...? Para que mi mamá me entienda, mi mamá es una persona que no es muy culta, mi mamá. Mi mamá tiene muchos problemas para aprender. Entonces tiene que ser ejemplos muy, muy básicos, como hablándole a un niño, ¿sí? Para que ella pueda entender. Entonces yo le decía, mamá, a ver, ¿cómo está eso, jefa? A ver, porque yo así le digo a mi mamá, ¿cómo está eso, jefa? Rezan el rosario. ¿Y a quién le están dando toda la gloria ahí? No, a Dios, hijo, a Dios. Digo, no. Fíjate bien, mamá. Fíjese cómo no se da cuenta el católico cuando está cegado completamente. ¿Cuántas Aves Marías rezas? 53. Gracias, hermana. ¿Y cuántos Padres Nuestros? 5 por 53. ¿Quién se está llevando toda la gloria? Cuando le dije eso a mi mamá, dijo, oye, sí es cierto, hijo, no me había dado cuenta de eso. Y lo hacen 53 veces. Y no se dieron cuenta. Y no solamente eso, empieza la letanía y la hacen la Rosa de Castilla, la Torre de Marfil, la Torre de David, la Reina del Cielo, la Reina de los Profetas. Todo eso hacen, hermano. Todo eso. Pero no, hermanos, no. Espérense. Y traigo esta colación porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Porque al final de cuentas, lo que están haciendo es que están elevando a María sobre Cristo. Y todos los títulos de deidad se los están otorgando a María. Dice la hermana que hay. ¿Qué hay? Mire, déjale digo, casi todos los latinos somos hijos de María. Mi mamá se llama María. La mamá de mi esposa se llama María. Entonces, casi todos los latinos somos hijos de María. María de los Ángeles, María del Socorro, María. Pero no María, la madre del Señor. ¿Ok? Pero son mexicanos, son de la Guadalupe. Sí. ¿Se fijan, hermano? Entonces lo que quiero llegar a este punto es eso, hermano. Que cuando llegamos a la verdad, nos damos cuenta. Ay, sí es cierto, porque no me había dado cuenta. Jesús es el camino, la verdad de la vida. ¿Quién abrió el pacto? ¿Quién derramó la sangre en la cruz? Y por eso me acordé de mi mamá. Porque al lado de eso mi mamá tenía un crucifijo. Y le dije a mi mamá, ¿quién está ahí en ese crucifijo, mamá? ¿El Papa? ¿La Virgen? ¿Cuál?
¿Cuál virgen está ahí? ¿La de Mayugori? ¿La de Fátima? ¿Guadalupe? La del cobre. ¿La del cobre? ¿Cuál está ahí crucificada? ¿Cuál está? No, pues está. Entonces, ¿quién fue el que derramó la cruz? ¿Quién derramó la sangre? Jesús. No está ningún papa ahí crucificado. Entonces, ¿quién merece toda la honra y toda la gloria? Ese es mi punto, hermano, porque ese es. Ahí está el camino. Este nuevo pacto, hermanos, inaugurado por la sangre derramada en la cruz, derriba barreras, reconcilia enemigos y hace posible que se incorpore como hijos. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. ¿Por qué dice a ambos pueblos? Pues su pueblo, Israel como tal, y los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son israelitas, hermano, por nacimiento. Sí, usted y yo no somos israelitas por nacimiento, somos mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, etcétera, chilenos, españoles, todos ellos, todos los que no somos así, somos gentiles. Y de todos ellos hizo una nación, su pueblo, que la conocemos como la iglesia. ¿Me explico, hermano? Somos su parte de la familia de Dios. No es recordatorio de muerte. La sangre, hermanos, es vida. No debe de ser un recordatorio de muerte, sino una garantía de familia eterna. Hebreos lo eleva y lo aplica al cielo. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9:23. En Cristo, el templo definitivo se abre para siempre. Amén. ¿Se fija, hermano? Es que le digo, hermano, a mí me llama poderosamente la atención. Mire, le voy a volver a recordar otra cosa que a mí me encanta y usted va a decir, sí, cierto. Sí, cierto, porque estamos cerca de celebrar también ese momento. La próxima semana, si mal no recuerdo, en 2 semanas creo, comienza lo que se llama Cuaresma. Y la Cuaresma es para empezar a celebrar la Pascua. ¿Cuál es el énfasis? Quiero que sea honesto. Todos aquellos que vienen de un trasfondo católico, los que no, pues no van a saber. No comer carne. Pero fíjese. Pero ¿cuál es la parte principal de la Cuaresma? ¿Cuál es la celebración más importante en la Cuaresma dentro del catolicismo romano? Por la resurrección. La muerte No. de Cristo. Usted no fue católica. ¿Cómo se llama? El Via Crucis. Gracias, hermana. El Via Crucis, hermanos. El Via Crucis. ¿Sí o no? Hacen hasta los... No se hace esta representación. En México literalmente crucifican a una persona. Sí. En Iztapalapa, la Ciudad de México, literalmente También en Guatemala. Pues. crucifican a una persona. Lo clavan en una cruz, literalmente. Si usted no lo sabía. Sí. Ya se fijó, ¿cuál es el énfasis que tiene el catolicismo romano? A la muerte, hermano, le están dando más. Porque mire, se llega el domingo antes, que es el domingo de Ramos, se compran sus ramos, hacen comercio, y Sí. no saben ni de qué se trata, pero ahí están así. Llega el siguiente domingo, que es y hacen la procesión, y las 3 caídas, todo el Via Crucis. Y se llega el domingo, hermano. Se llega el domingo, que es el día más importante, que por su sangre Cristo entra. ¿A dónde, hermanos? A los cielos mismos. Por su sangre. Entra a los cielos mismos. ¿Y qué sucede? Lo más maravilloso de todo. Resucita. ¿Y qué más? Se sienta a la de Dios. Y nos da libre acceso. Nos muestra el camino. Junto con Él nos lleva a todos. Qué bonito, hermano. Es lo que más se debería celebrar. ¿Cuál es entonces la celebración y principal? ¿El viernes en el Via Crucis o el domingo que ya está vivo?
Pues debería ser el domingo, hermano. Y ya llega el domingo y se convierte en una misa como todas las demás. Como todas las demás. Para nosotros los cristianos Es el mejor. es el mejor día porque no existe en ninguna religión aquel que haya vencido la muerte. El único que venció la muerte tiene un nombre que está sobre todo nombre. Amén. Cristo Jesús. Amén. ¡Ay! Celebramos nosotros. Porque Llévese la pregunta número 9 a su casa. Vamos a concluir, dice, conclusión de la repulsión a la maravilla y hacia el deleite futuro. Lo que inicia con aversión a la sangre se transforma en un canto asombroso. Lejos de simbolizar castigo, el lenguaje divino de pertenencia del Sinaí a la cruz, Dios nos invita a una relación que no teme involucrarse para hacernos suyos. Esta comprensión redefine la adoración, no un pago para entrar, sino celebración alegre de la familia reunida por el Padre, disfrutando su presencia. Ese es el propósito final, el deleite mutuo y la comunión gozosa. Es lo que quiere nuestro Dios. Él no quiere sacrificios. Él quiere tener verdaderos adoradores. Y ya nos mostró desde el Antiguo Testamento cómo iba a suceder. Y luego en Isaías y luego en Jeremías nos muestra quién es aquel que sería nuestro gozo eterno. Ser constituidos familia por la sangre que nos une es el fundamento de esta fiesta, donde nos alegramos con quienes dicen, a la casa de Jehová iremos. Y no es por deber, sino por gozo de pertenecer. Amén. ¿Cuántas veces usted fue a misa por puro deber? Si no había domingo, hermana, es que era obligatorio, era deber. Y déjese de eso. La Iglesia Católica, el hecho de que si usted no va a misa, ni siquiera es pecado mortal. ¿Sí sabía? Es peor que el pecado mortal. Es sacrilegio. ¿Sabe qué es un sacrilegio dentro del catolicismo romano? Usted queda automáticamente excomulgado. Una excomunión dentro del catolicismo romano no significa que el Papa le va a mandar una carta y le va a decir, usted está excomulgada, y lo anatemizan y sabe cuántos. No sé si usted alguna vez ha leído una carta de excomunión. Yo sí he leído. Lea la que le dieron a Martín Lutero. Son feas. ¿Y quién es el para que me mande una carta de esa manera? Porque ella conoce, pero cuando no conoce le da testificar de recibir la carta. ¿No? Pero lo interesante es que nuestro Dios, hermano, nos llama amigos, hijos. Fíjese todo eso. Qué lindo, hermano. No me llena de gozo esto. Entonces, por eso le digo, a la casa de Jehová iremos. Hoy me gozaré. Hoy es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré. Cuando vengo a la iglesia, hermano, es mi deseo venir con gusto, con gozo para adorar al Señor junto con mis hermanos. No por obligación. Ay, otra vez hay que ir a la iglesia. Ay, otra vez. Ay, a ver qué va a dar el pastor. No, hermanos, es por gozo, por gusto. Hoy, en la cena del Señor, la copa proclama el nuevo pacto en la sangre de Cristo, porque nos hizo familia. Lo que inquietaba, todo el concepto de sangre, nos reúne a una mesa de comunión. Ahora tenemos pan, tenemos fiesta. La de un Dios que quiso más que súbditos. Fíjense más que súbditos, Él quiso hijos, hermanos, amigos, adoradores en espíritu y en verdad. Fíjense qué lindo. Y esta familia sellada en amor incondicional por la sangre, Dios da una señal clara de bienvenida y aceptación.
el fuego divino descendiendo del cielo, como veremos en el próximo capítulo. Bueno, ustedes ya lo vieron la semana pasada con el pastor, ese capítulo. Qué interesante, hermanos. ¿No se le hizo bonito? Sí. Todo esto que acabamos de ver en este capítulo, hermano, está resumido en la página 26. Vaya a su página 26 y con esto vamos a terminar. Llévese las 2 preguntas a su casa, que son muy, muy sencillitas, pero llévese las preguntas. Este dibujito que está ahí resume esta clase de una manera muy, muy, muy linda. ¿Sí? Vemos ahí, por ejemplo, se fija, está dividido así como que son 4 secciones, ¿no? Y en el centro está la cruz, pero en la parte superior izquierda dice reacción humana contra la perspectiva divina. Nuestra reacción humana natural al ver sangre es una señal de muerte, es un miedo, es algo que inquieta. Sí, pero desde la perspectiva divina es un símbolo de vida, porque significa eso, vida y unión. Desde la perspectiva humana es muerte, pero desde la perspectiva divina es vida. ¿Se fija? Esa es la diferencia. Para nosotros, el que Cristo hubiese muerto, pero también resucitado, pero el hecho de que fuese muerto, significa que Él murió para darnos vida. ¿Se fija? La perspectiva divina es diferente, hermanos. Es muy diferente. En la parte izquierda, ¿qué dice? Dice, un pacto que termina en banquete. Y se fija, ahí están ahí unos muñequitos, ¿verdad? Se ve como unas montañas. ¿Está hablando de qué, hermanos? ¿El pacto en dónde? En el Sinaí, ¿verdad? ¿Y qué sucedió ahí en el pacto en el Sinaí? Después de que todo eso se realiza el pacto, se sacrifican animales, se rocía la sangre sobre el pueblo de Dios. Después de eso tienen una visión de Dios, que para la cultura hebrea ver a Dios es morir, pero ven a Dios. Y no solamente ven a Dios, se sientan con Él, caminan, o sea, platican con Él y comen con Él. O sea, ya una comunión. ¿Se fija? Y eso mismo, llega Cristo y por su sangre, como está ahí el dibujito ahí, el nuevo pacto, Jesús cumpliendo eso. ¿Cuál es el resultado? El dibujito que está del lado inferior del lado derecho. Una familia eterna. Ahora sí, haciendo fiesta, unidos, todos, juntos, como amigos, como hermanos, como hijos de Dios. Por algo que nosotros hicimos, ¿cuántas vacas mató, hermano? ¿Cuántos corderos mató? ¿Cuántas palomas? ¿Cuántas cazuelas de harina llevó? Porque ahora, ¿quién es ese pacto? Cristo. Y ahí está. Por su sangre derramada en la cruz, Él cumple todos esos, hermano. Y como es un sacerdote, al momento que resucita, es un sacerdote que no, como dice Hebreos, por su vida indestructible, Él cumple a la perfección ese pacto. Y todos los demás. Pero gracias a eso, ya no solamente es como, somos parte del pueblo de Dios. No, somos parte de su familia. Somos pueblo de Dios, somos familia de Dios, somos amigos de Dios, tenemos verdaderos adoradores de Dios. Esa es la diferencia. Amén. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Se gozó? Yo sí. Amén. Entonces no se pierda el próximo capítulo porque va a estar bueno también. Están buenos. Hermanos, es un libro muy lindo. Son enseñanzas muy bonitas, muy bonitas. Tal vez el enfoque que le pueda dar a alguien más de ustedes va a ser un poquito diferente. Obviamente con lo que va leyendo. Pero el enfoque principal está ahí. El enfoque principal está ahí. Entonces vamos a orar y vámonos a adorar al Señor como verdaderos adoradores. ¿Les parece bien? Ok, vamos a orar. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permites venir, Señor. Te pedimos que nos sigas dando la sanidad, Señor, a aquellos que seguimos enfermitos, Señor.
Y que puedas traer con bien a aquellos que vienen en camino, Señor. Tráelos, que se gocen con nosotros, Señor, y que juntos podamos bendecir tu nombre, glorificar tu nombre, darte la honra y la gloria que solamente tú, Señor, mereces, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por la sangre de tu Hijo Jesucristo nos has redimido, Señor. Nos has hecho hijos tuyos, nos has hecho familia tuya, nos has hecho tus amigos, nos has hecho tus hijos, nos has hecho tus hermanos. Gracias, Señor, por todas esas cosas que tú nos das. Gracias por el privilegio, Señor, de que me das de estar aquí de frente, Señor. Te pido, Padre, que tú abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, y que podamos atesorar, Señor, lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias te damos, Señor. Permite que nos sigamos gozando, Señor, en tu presencia, en el siguiente servicio, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo unigénito, te damos gracias. Amén. Amén.